Muy buenas tardes para todos. Vamos a esperar 2 minutos a que se termine de conectar la gente y partimos con las presentaciones. Ya, muy bien. Tenemos uno de los temas de crisis en anestesia el día de hoy y uno de los papers que, si no estoy mal, es de la doctora Altamiranda, ¿verdad? Amanda Larraín, doctor, de Perdón, pediatría. perdón, 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 Larraín, perdón, 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 mi doctora. No hay problema. Ya, perfecto. Partamos con el tema de crisis en pabellón. ¿Cuál de las dos doctoras presenta? Yo, Doc, porque la Connie le había hablado que estaba en turno. Perfecto, mi doctora Ulad. Entonces, parta nomás, por favor. Ya puede compartir pantalla. Súper. Me avisan si se ve porque no, yo no estoy viendo. Sí, se ve perfecto. Súper. Eh, bueno, buenas tardes. Espero les sea amena la presentación. Lo vamos a intentar hacer lo mejor posible, equipo. Mi nombre es Javiera Aulat, soy interna de sexto año de la Universidad de Higgins y mi tutor es el doctor Diego García y les voy a presentar el día de hoy de edema pulmonar agudo. A modo de introducción, el edema es este acúmulo agudo de líquido en el espacio intersticial alveolar por ya sea aumento de la presión hidrostática o aumento de la permeabilidad que va a alterar el intercambio gaseoso y provoca esta insuficiencia respiratoria aguda. En el contexto de anestesia, una de las complicaciones respiratorias perioperatorias más graves, su presentación es generalmente abrupta, potencialmente letal y va a requerir de un diagnóstico inmediato. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos del edema pulmonar, tenemos el aumento de la presión hidrostática, que vamos a tener este aumento de la presión capilar pulmonar, que nos va a generar el transudado, y el edema, que se asocia a disfunción sistólico-diastólica, arritmias, sobrecargas de volumen. También tenemos el aumento de la permeabilidad alveolo-capilar, que va a hacer que el daño de la membrana del alveolo capilar va a generar este exudado por fuga proteica y va a generar el edema, que es frecuente en perioperatorio como casos de anafilaxia, de aspiración. Y también vamos a tener el caso de que exista una presión negativa intratorácica exagerada, como va a ser el caso del edema negativo post-obstructivo, que esta inspiración forzada en contra de esta obstrucción que vamos a tener en la vía aérea va a generar esta presión intratorácica extremadamente negativa y va a generar este traslado rápido de líquido al intersticio. Las etiologías generalmente se dividen en cardiogénicas y no cardiogénicas, porque también nos va a guiar también en la parte del manejo.
Y como mencionaban, cardiogénicas, vamos a asociarlas generalmente a falla sistólica diastólica, sobrecargas de volumen, como puede ocurrir en caso de cirugías mayores o reanimaciones superagresivas, crisis hipertensivas o arritmias agudas. Y dentro de las que no son cardiogénicas, vamos a tener este cuadro por presión negativa que les había comentado, como puede ser el caso del laringoespasmo. Puede ser neurogénico, por anafilaxia, por CIRS, etc. ¿Quiénes van a tener mayor riesgo de generar el edema pulmonar agudo perioperatorio? Los dividí como en estas tres como clasificaciones que van a ser cosas propias del paciente, comorbilidades como el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes. Hay más riesgo, por ejemplo, también en pacientes jóvenes saludables, pero que son fumadores. También se asocia a mayor riesgo según tipo de cirugía en cirugías mayores, en abdomen superior, torácica, en cirugías de urgencia no electivas, cirugía torácica, pulmonar, resecciones pulmonares, entre otras. Y dentro de situaciones de manejo perioperatorio o factores modificables, tenemos situaciones como las transfusiones masivas o desequilibrio hídrico o sobrecargas de volumen, ventilación mecánica, altas presiones, entre otros. Dentro de la clínica del edema pulmonar agudo tenemos esta disnea repentina, taquipnea, esta desaturación que es resistente al oxígeno. El paciente puede mostrar inquietud, sudoración, podemos a la auscultación encontrar crepitaciones húmedas bilaterales, y si es mucha la sobrecarga podríamos encontrar ingurgitación yugular. En pacientes que están intubados, esto se puede ver evidenciado en un aumento de las presiones de la vía aérea, y en casos también se puede ver esta secreción espumosa rosada por la vía de intubación. Para diferenciar, ya que la disnea como signo no nos va a decir suficiente, podemos ir con la asociación pensando quizá en cuál es lo más probable que nos puede estar sucediendo porque este paciente está desarrollando este cuadro. Por ejemplo, si está asociado a broncoespasmos, podemos pensar en anafilaxia o en pacientes con asma. Si está asociado a hipotensión, podemos pensar que el paciente esté séptico, y así ir haciendo asociaciones que nos vayan aportando más información a la larga de qué es lo que está pasando con nuestro paciente. Entonces, dentro de los diferenciales que tenemos con la disnea, tenemos el TEP, que también vamos a tener esta desaturación y taquicardia, pero sin estertores. El neumotórax, que vamos a tener ruidos disminuidos y desviación traqueal. En obstrucción de la vía aérea, sin necesariamente un edema pulmonar, que vamos a tener este estridor y ausencia de flujo. Broncoespasmo severo, disfunción aguda del ventilador, etc. Estudios recomendados para estudiar el edema pulmonar agudo. Bueno, tenemos el estudio con gases arteriales, el electrocardiograma, BNP, troponinas, electrolitos, pero si estamos en un contexto de pabellón, más que estudiarlo ante la sospecha muy significativa de un edema pulmonar, se trata de inmediato, ya que, como les mencioné al principio, es un cuadro muy agudo y con mal pronóstico si no se sospecha y trata de manera aguda. El manejo inmediato es comunicar y pedir ayuda / definir el líder en esta crisis anestésica. Dentro de lo que vamos a hacer es aumentar la FiO2 con oxígeno al 100%, elevar la cabecera, que nos va a ayudar principalmente si tenemos una sobrecarga de volumen muy significativa, asegurar la vía aérea, y si el paciente no está intubado, pues podemos considerar la ventilación no invasiva. Dentro de lo que se utiliza para optimizar la ventilación va a ser una PIP moderada, según la hemodinamia, evitar volúmenes muy altos y optar más por una estrategia protectiva. Y
dentro de también se puede considerar maniobras de reclutamiento selectivo. Y ya si nos vamos a la parte hemodinámica, pacientes cardiogénicos, nos podemos apoyar en vasodilatadores. En caso de hipotensión también nos apoyamos en drogas vasoactivas. Si la bradicardia es muy severa, apoyarnos también en dopamina. La morfina nos va a ayudar porque va a reducir la precarga y la ansiedad, pero hay que tener el criterio de ojo en pacientes hipotensos y según la sobrecarga que tenga el paciente se puede evaluar la respuesta que tenga a furosemida. Pero como a modo general, la nitroglicerina es nuestro pilar como de primera línea para el manejo del edema pulmonar agudo. Importante mencionar dentro de lo que les había mencionado, que es este edema pulmonar por presión negativa, que va a ocurrir por una obstrucción completa de la vía aérea, que les mencionaba que generaba esta presión intratorácica muy negativa y el aumento de retorno venoso y daño alveolar, mecánico. Generalmente se da en hiperagudo post la extubación y se asocia a esta secreción rosada que les había mencionado y la hipoxemia rápida. Y la clínica del paciente se va a mostrar súper ansioso, con lucha respiratoria. El manejo se asegura la vía aérea con el PIB moderado que les mencionaba. Si el paciente se ve muy congestivo, se acude a diuréticos y controlar la agitación. Pero estos pacientes en general tienen muy buen pronóstico y tienen recuperación usualmente rápida entre 12 a 24 horas. Entonces, como bien les mencionaba al principio, tenemos como pacientes de mayor riesgo para que nos generen edema pulmonar perioperatorio. Entonces, hay ciertas cosas que uno puede hacer para evitar que esto ocurra. Antes de la inducción, por ejemplo, evaluar bien la vía aérea, optimizar la volemia, identificar estos pacientes de riesgo. Durante la anestesia, tener las precauciones de evitar sobrecarga de fluido, monitorización hemodinámica avanzada, ventilación protectora y una extubación segura para prevenir la obstrucción. Y en recuperación de estos pacientes, saber que son de alto riesgo, observarlos de manera como halcones y eso, en la cabecera elevada es también una medida de precaución. Y a modo de recomendaciones, recordar que el edema pulmonar en anestesia y en general no siempre es cardiogénico. Siempre preguntarse si hubo obstrucción, si hubo alguna crisis hipertensiva, algún broncoespasmo, y que el manejo rápido nos va a cambiar la mortalidad. Y a modo de conclusiones, de nuevo repetir que el reconocimiento precoz es muy clave en crisis de anestesia y en general, que es una crisis anestésica prevenible en muchos casos y es importante identificar a estos pacientes de riesgo y tomar las precauciones debidas. Eso. Muy bien, mi doctora Bulat, perfecto. Dicho lo dicho, entonces, doctora Michelle, ¿cómo podríamos hacer la diferenciación de los diagnósticos de descarte en un paciente que después de una inducción anestésica presenta desaturación y aumento de las presiones de vía aérea? Doctora Michelle, parece que no está conectada, pero No, no la el veo doctor Clever, conectada. No la veo. sí, pero el doctor Clever nos va a ayudar con eso. Hola, Doc. Bueno,
sospechar si hay aumento de presiones y de saturación, primero en una anafilaxia, que es lo que más rápido se va a presentar, y evaluar realmente si hubo algún fármaco que pudo haber causado, causado esto, sobre todo los relajantes Ya, musculares. pero a lo que voy es a lo siguiente, Claire. ¿Cómo haces tú el diagnóstico diferencial? La doctora dijo varios diagnósticos diferenciales. Dijo, tenemos el edema pulmonar, tenemos que diferenciarlo, por ejemplo, con un TEP, tenemos que diferenciarlo, por ejemplo, con un neumotórax, ¿cierto? Con la obstrucción de la vía aérea, ¿cierto? ¿Cómo puedes hacer tú la diferenciación de cada uno? Bueno, de hecho, la doctora lo mencionó, la diferenciación de cada uno de esos cuadros para saber que estás o no estás en un edema de pulmón. Mm. ¿Cómo se vería mi doctora Javiera? Bueno, según lo que mencioné, ay, perdón, me pasé, pero era para dejarlo con... Me perdí. Aquí está, perdón, ahora sí. Que en el caso del TEP no vamos a tener estertores o, o en el caso del neumotórax los ruidos como tal van a estar disminuidos y vamos a tener, bueno, en caso de tener acceso a una radiografía de tórax que podría ser, vamos a ver signos clínicos como la desviación de la tráquea versus esta imagen como en alas de mariposa que es más característica del edema pulmonar. Y en la obstrucción de la vía aérea vamos a tener solamente el estriol, no necesariamente también los estertores o como signos de que haya fluido dentro de a nivel alveolar, sino solo la obstrucción de la vía aérea más alta. Exactamente, ¿cierto? Entonces, el examen físico aquí es vital. La auscultación es completamente diferente, ¿cierto? Probablemente no tengamos acceso, o bueno, de pronto sí, con un arquito en C podemos tomar alguna radiografía para que nos oriente, pero la auscultación aquí es súper importante, ¿cierto? Los signos de ocupación alveolar a la auscultación nos hacen pensar en un edema de pulmón, la abolición, ¿cierto? De los ruidos aéreos nos hace pensar en un neumotórax y de pronto si auscultamos en la parte superior de las vías respiratorias algún tipo de sibilancia podemos pensar en obstrucción, ¿cierto? Asociado a eso tenemos que ver presiones de vía aérea y la hemodinamia, ¿cierto? Paciente tepiado, paciente típico hipotenso que no responde a nada, desaturado y por más de que hagas lo que hagas, y eso por lo menos yo lo he visto en la clínica, hasta que tú no lo trombolices o hagas una trombectomía mecánica, no va a haber una adecuada respuesta si es un tromboembolismo, digamos, considerable, ¿ya? Las medidas de soporte te pueden ayudar, pero hasta que no saques la etiología, no va a haber una mejoría clínica del paciente. ¿Listo? El edema exvacuo, típico de la extubación, entonces, en planos intermedios, ¿cierto? Donde se activan todos los reflejos protectores y empiezan estas maniobras de valsalva, glotis cerrada, que lo que hacen es aumentar el transudado, ¿cierto? A nivel del alvéolo y se ve esta expectoración rosácea, ¿ya? Y ahí lo que hay que hacer inmediatamente es volver a asegurar la vía aérea, promover la depresión y manejar con un adecuado PIB el volumen intraalveolar, ¿ya? La presión intraalveolar. Eso es como lo que se recomienda, ¿ya? Muy bien. No sé si alguien quiere complementar algo más. Ahí vi a la doctora Maitiara, el doctor Zambrano, la doctora Susana. Yo quiero complementar algo. Un elemento que hoy en día contamos en pabellón es el uso de la ecografía. Entonces también nos puede permitir ver cómo están los campos pulmonares. Y Ujú. además, que no lo escuché yo, eh,
podemos también fijarnos en la forma de la capnografía. Eso también es un elemento que nos aporta bastante en el diagnóstico diferencial. Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Alguien más quiere complementar algo? Henry. No, la verdad que no. Ya, Avancemos. perfecto. Muy bien. Siguiente presentación entonces. Un segundo. Em, Esperen un segundo que soy media mala para la tecnología, así que tengo que tratar de... Ya, un segundo. Tranquila, ningún afán. Javiera, ¿dejaste de compartir? No. Javiera, ¿dejaste de compartir la pantalla? Ya. Bueno, ¿parto nomás, doctor? Ya. Perdón, perdón, doctora. ¿Me Perdón. escuchan bien? ¿Parto nomás? ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? Sí, 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 parte, parte, parte. Se escucha, perfecto. Se ve bien. Ya, entonces lo que yo voy a hablar es sobre la intubación de secuencia rápida en pediatría, viendo así como el cambio del dogma clásico a la seguridad controlada que se usa ahora. ¿Ya? El paradigma clásico, el esquema clásico de la intubación, la secuencia rápida, estaba pensada como un protocolo para proteger a los pacientes con estómago lleno de la aspiración, ¿ya? Y esta en general era una cosa dogmática más rígida en que consistía en preoxigenación con oxígeno al 100%, una presión cricoidea para evitar supuestamente la aspiración, em, fármacos como los relajantes perdón, despolarizantes y una apnea obligatoria de 1 minuto aproximado para después realizar la intubación. ¿Ya? ¿Qué sucede con los niños? Que la fisiología no es la misma que un adulto. Los niños tienen una menor reserva de oxígeno que está dado porque tienen un mayor consumo metabólico de oxígeno, un menor volumen residual funcional pulmonar y una capacidad pulmonar total menor. Y esto hace que la tolerancia a la apnea sea mucho menor que un paciente adulto que 1 minuto de apnea lo puede tolerar bastante bien. ¿Qué pasa en los niños que tienen mayor efectos adversos que se ven en hipoxemia, que es la complicación más frecuente, y que se exacerba, ya la hipoxemia se da en general el riesgo con la intubación, pero se exacerba si es que el periodo de apnea es prolongado, como el caso de 1 minuto. También se ve mayor deterioro cardiovascular con bradicardia y hipotensión por respuesta a esta misma hipoxia, ¿cierto? Y a la misma instrumentalización de la vía aérea. Y lo otro que se ve es que cuando hay un tiempo limitado y el equipo trabaja bajo presión, hay mayor riesgo de una intubación traumática por la misma prisa, el mismo estrés que genera esta situación en el personal. Entonces, ahí es cuando se presenta, ¿cierto?, la secuencia de intubación rápida en niños controlada. ¿Y esto en qué consiste? En una preoxigenación, una ventilación suave con mascarilla, con relajantes musculares no despolarizantes, y esto genera las condiciones óptimas para poder hacer una intubación tranquila y en un tiempo más controlado. Entonces, el objetivo de este paper fue hacer una revisión de la literatura para ver la aplicabilidad y la seguridad en el paciente pediátrico de esta nueva modalidad. Aquí se ven estos estudios em, que demuestran que la secuencia de intubación rápida clásica
se ve con una hipoxemia grave en el 1,7%, una hipoxemia moderada en el 1,9% y bradicardia en el 0,5%. Este es un estudio retrospectivo. Y el riesgo de aspiración en todos los estudios que se veían era menor al 0,05%, o sea, es mucho mayor el riesgo de la hipoxemia que de la aspiración. Lo mismo en el otro estudio, que también es del 2013, en que muestra que la aspiración pulmonar es una complicación infrecuente, pero en cambio la desaturación y la bradicardia son más comunes. Aquí entonces, bueno, acá hay un estudio retrospectivo también en pacientes pediátricos que eran sometidos a una piloromiotomía, en que se ve que con la secuencia de intubación rápida clásica hay un 30% de hipoxemia versus un 17% en la controlada o modificada. Y esto hace que cuando es clásica, el riesgo de hipoxemia es 2,8 veces mayor, ¿ya? En cambio, cuando es controlada, la hipoxemia es significativamente menor y no se asocia en ningún estudio con un aumento importante del riesgo de aspiración. Esta diferencia se ve aún mayor en los neonatos, en que el riesgo aumenta a 6,5 veces de hipoxemia y en caso de que se hagan intentos múltiples de intubación, incluso aumenta 18 veces más. En este estudio es un estudio controlado que se hizo en simulador de pacientes de lactantes de 4 semanas con estenosis pilórica. Y en estos simuladores se hicieron dos hallazgos importantes. La primera es que la hipoxemia se presentaba siempre cuando se usaba la secuencia clásica, pero no en la controlada. Y el segundo hallazgo es que el equipo se sentía mucho más inseguro y mucho más estresado cuando se hacía la secuencia clásica versus la controlada, en que se sentían más seguros y lo hacían más tranquilo, por lo tanto tenían un mayor éxito. Entonces, en el fondo, en la conclusión a la que se llega es que más que la velocidad, lo que importa es la precisión en los pasos y no el límite de tiempo. Y eso demuestran todos estos estudios que la ventilación suave va a prevenir la desaturación y eso va a ser mucho más importante que dejarlo en apnea. Y lo otro que se cuestiona mucho es la presión cricoidea, que en el fondo no se ha logrado demostrar realmente que prevenga la aspiración y por otro lado puede dificultar la visualización correcta de la laringe, puede comprometer la ventilación y en el caso de la secuencia de intubación rápida controlada la evita de forma rutinaria. Y lo que prioriza es una relajación neuromuscular óptima que permita visualizar bien la laringe y poder intubar de forma más fácil. También en estas revisiones se ve la aplicación de esta técnica en algunos escenarios clínicos particulares. El primero, como lo veíamos en los pacientes con estenosis pilórica en neonatos, que es un paciente difícil de por sí porque es un paciente que va a tener estómago lleno, y siendo neonato tiene una alta susceptibilidad a la hipoxemia. Y se vio que la secuencia de intubación rápida controlada va a minimizar el riesgo de saturación durante los intentos de intubación y no aumenta, como decíamos antes, el riesgo de aspiración. En el caso de un sangrado post-amidalectomía, que es un caso de emergencia absoluta, ¿cierto? Con alto riesgo de aspiración, en que hay sangre, la verdad es que se vio que el priorizar la oxigenación y la ventilación suave minimiza los intentos y eso hace que sea mucho más segura que hacerlo con la técnica clásica que hace que sean más los intentos, por lo tanto sea más traumático. Y la vía aérea difícil en lactantes, por último, en que según un estudio, el Nectarín, eh, se da mucho más de lo que uno piensa, hasta un 5,8%, y en estos casos el hecho de tener la secuencia de intubación rápida controlada con todos los pasos que dijimos va a optimizar la oxigenación y las condiciones antes del primer intento, haciendo que sea mucho más fácil y mucho más la probabilidad de éxito. Entonces, como conclusión, la verdad es que se demuestra, digamos, está avalado científicamente el uso de la secuencia de intubación rápida controlada, con énfasis en la ventilación suave y que la precisión, el hecho de estar más tranquilo y hacerlo de forma más controlada y más tranquila,
va a prevenir las complicaciones más frecuentes que serían la hipoxemia y la bradicardia, sin aumentar el riesgo de aspiración que ya es bajo. Y esto hace que sea fundamental la implementación de los protocolos, adaptándolos, ¿cierto?, a las particularidades de la fisiología infantil según las edades y según cada paciente. Eso. Muchas gracias. Muy bien, mi doctora, muy buena presentación. Una pregunta, dentro de los datos del paper, no lo recuerdo muy bien, decía ¿Mm? esa ventilación suave, ¿hasta cuántos centímetros de agua debería ser? No lo mencionan, doctor, en ningún momento. Solo dicen que es suave. No hablan de centímetros de agua ni presión exacta. Ya, porque lo ideal sería como poder objetivar o cuantificar, ¿cierto? Para poder llevar como a la práctica eso. ¿Listo? Igual llama la atención y yo creo que sí es cierto que en el momento en el que uno manipula una vía aérea anatómicamente difícil como la pediátrica o la de los neonatos, pues el riesgo de hipoxia por una apnea prolongada, a pesar de una buena preoxigenación, es más tangible, ¿no? Y bueno, con estas nuevas técnicas parece que, bueno, en realidad no son tan nuevas. Yo siempre he visto, por ejemplo, que la doctora Garrido es de las que me dice, ventila este chiquitito, pero no lo ventiles tan fuerte. Y parece que ya es algo que venía desde hace tiempo, pero se quiere como estandarizar ahora o se quiere protocolizar ahora y parece que tiene buenos resultados igual. ¿Ya? Claro, los primeros Eh, estudios que aparecen acá son del 2008, 2009, claro, perdón. claro, exactamente. Sí. Susana, ¿algo que nos quieras comentar con respecto a esto? No, nada, súper bien, Amanda. Muy bien. Gracias. Buena presentación. Los doctores, ¿alguien que quiera complementar algo más? Yo quería comentar lo de la presión, lo que se considera suave. Lo que a mí me enseñaron, sobre todo en mi rotación de anestesia pediátrica, es entre 10 a 12 milímetros o centímetros de agua. Eso se considera suave en pediatría. Ya, Ya, perfecto. perfecto. Muy bien. Adecuado plano de relajación neuromuscular y con eso deberíamos tener mejor visualización. Bueno, lo otro también no se promueve tanto la presión cricoidea, pero sí de pronto un poco el BUR podría ser, pero no tanto la presión cricoidea, digamos, como para disminuir riesgo de regurgitación. Eso es muy cierto. Listo, muy bien. ¿Algo más que quieran complementar? Ya, perfecto. Bueno, esas eran las dos presentaciones de hoy. Como les comenté, quise ahora agregar el módulo de crisis en anestesia basado en el manual Censar, que de eso se van a encargar los chicos de la O'Higgins. Y ahora vamos a cambiar un poco la modalidad de los temas por los papers, que me parece también interesante tenerlos. ¿Ya? Recuerden que tienen que entre todos presentar el de paro, así que sería bueno que se reunieran y lo vieran para que lo presentaran. ¿Listo? Así que eso. Bueno, mis doctores, nos vemos el sábado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chau, chau.